En una pequeña habitación en Calcuta, iluminada por la tenue luz de una lámpara, una figura encorvada se inclina sobre un escritorio desgastado. Sus manos, arrugadas por décadas de servicio incansable, sostienen una pluma que se desliza sobre el papel con una urgencia palpable. Esta es Madre Teresa, la santa de las calles, la mujer cuyo nombre se había convertido en sinónimo de compasión y servicio desinteresado. Pero las palabras que fluyen de su pluma revelan una verdad sorprendente y profundamente conmovedora. Incluso los santos luchan con la duda, la oscuridad y el silencio de Dios. Las cartas que Madre Teresa escribió en los últimos años de su vida ofrecen una visión íntima y desgarradora del alma de una de las figuras espirituales más icónicas del siglo XX. Estas misivas, nunca destinadas a los ojos del público, exponen una lucha interior que permaneció oculta durante décadas tras una fachada de inquebrantable devoción y alegría serena. Son un testimonio conmovedor de la complejidad de la fe y un desafío a nuestras nociones preconcebidas sobre la santidad. En una de sus cartas más reveladoras, Madre Teresa escribió: «La oscuridad es tan oscura y el dolor es tan doloroso, pero acepto todo lo que Él da y le doy todo lo que Él toma». Estas palabras, escritas en la privacidad de su correspondencia personal, revelan una profunda paradoja. Una mujer que dedicó su vida a servir a Dios y a los más pobres de los pobres, pero que al mismo tiempo experimentaba una sensación abrumadora de abandono espiritual. La lucha espiritual de Madre Teresa comenzó poco después de fundar su orden, las Misioneras de la Caridad, en 1946. Según sus cartas, experimentó una visión intensa de Jesús pidiéndole que llevara luz a los más necesitados. Sin embargo, poco después de responder a este llamado, Madre Teresa se sumergió en lo que ella describió como una terrible oscuridad. Esta oscuridad, esta sensación de ausencia de Dios, persistiría durante la mayor parte de los siguientes 50 años de su vida. En una carta particularmente conmovedora a su confesor, Madre Teresa escribió: «En mi alma, no puedo decirle cuán oscuro es, cuán doloroso, cuán terrible. Siento que Dios no me quiere, que Dios no es Dios, y que no existe realmente». Estas palabras, provenientes de una mujer venerada por millones como un faro de fe, son profundamente perturbadoras y, al mismo tiempo, extrañamente reconfortantes. Nos recuerdan que incluso los más grandes santos no están exentos de dudas y luchas espirituales. La experiencia de Madre Teresa recuerda a la noche oscura del alma, descrita por San Juan de la Cruz, un período de desolación espiritual que muchos místicos han experimentado. Sin embargo, lo que hace única la experiencia de Madre Teresa es la duración de su noche oscura, mientras que para muchos, este periodo de sequedad espiritual dura meses o quizás unos pocos años. Para Madre Teresa, se extendió durante la mayor parte de su vida adulta. A pesar de esta lucha interna, Madre Teresa continuó su trabajo incansable entre los pobres y enfermos de Calcuta. Sus cartas revelan que, en muchos sentidos, su fe se fortaleció a través de esta prueba. Escribió: «Acepto no solo su voluntad, sino también la sensación de no ser querida por Él, no ser nadie. Esta aceptación de su sufrimiento, como una forma de unirse más profundamente con Cristo, muestra una profundidad de fe que va más allá de los sentimientos o experiencias místicas». Las cartas de Madre Teresa también arrojan luz sobre su comprensión del sufrimiento humano. A través de su propia experiencia de oscuridad espiritual, desarrolló una profunda empatía por aquellos que sufren. En una carta, reflexionó: «Hoy realmente sentí con qué amor Cristo debe amar, porque me vi a mí misma en esa situación y el dolor era tan grande. Dios mío, qué sufrimiento desconocido pruebas con tu amor en mi alma». Su propia lucha la llevó a una comprensión más profunda del sufrimiento de los demás y fortaleció su compromiso de servir a los más necesitados. La revelación de estas cartas después de la muerte de Madre Teresa provocó una variedad de reacciones. Algunos vieron en ellas evidencia de la humanidad de los santos, una prueba de que incluso los más devotos
pueden experimentar dudas y luchas espirituales. Otros las interpretaron como un testimonio de la fuerza de la fe de Madre Teresa, que persistió en su misión a pesar de la ausencia de consuelo espiritual. Algunos críticos, sin embargo, cuestionaron la autenticidad de su fe o incluso la acusaron de hipocresía. Lo que estas interpretaciones divergentes revelan es la complejidad de la fe y la experiencia espiritual. Las cartas de Madre Teresa desafían nuestra tendencia a ver la santidad en términos blanco y negro. Nos recuerdan que la fe no es simplemente un estado de ánimo o una serie de experiencias místicas, sino una elección consciente de confiar y servir a Dios, incluso en medio de la duda y la oscuridad. En una de sus últimas cartas, Madre Teresa escribió: «Si alguna vez llego a ser una santa, seguramente seré una santa de la oscuridad. Estaré continuamente ausente del cielo para encender la luz de aquellos en la oscuridad en la tierra». Estas palabras proféticas revelan una comprensión profunda de su propia lucha y su significado más amplio. Madre Teresa vio su propia oscuridad no como un obstáculo para la santidad, sino como un medio para ella, una forma de identificarse más plenamente con aquellos que sufren y llevarles la luz del amor de Cristo. Las cartas de Madre Teresa también arrojan luz sobre su comprensión de la oración y la vida espiritual. A pesar de sentir una ausencia abrumadora de Dios, continuó orando fielmente. En una carta, escribió: «Jesús tiene un amor muy especial por ti. En cuanto a mí, el silencio y el vacío son tan grandes que miro y no veo, escucho y no oigo». Esta persistencia en la oración, incluso cuando parecía infructuosa, es un testimonio poderoso de su fe y compromiso. La lucha espiritual de Madre Teresa también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la fe y la relación entre la experiencia emocional y la creencia. ¿Es posible tener una fe fuerte sin sentir la presencia de Dios? ¿Cómo reconciliamos la imagen pública de una santa radiante y alegre con la realidad privada de una mujer que luchaba con la duda y la oscuridad? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero nos invitan a una comprensión más matizada y compasiva de la fe. Las cartas de Madre Teresa también revelan su profunda humildad. A pesar de ser aclamada mundialmente por su trabajo, ella constantemente luchaba con sentimientos de inadecuación. En una carta me escribió: «Qué contradicción hay en mi alma, el profundo anhelo de Dios, tan profundo que duele, un sufrimiento continuo, y con esto, el sentimiento de no ser querida por Dios, rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin celo». Esta honestidad brutal sobre sus luchas internas es un recordatorio poderoso de que la verdadera humildad no consiste en negar nuestras luchas, sino en reconocerlas abiertamente ante Dios. Es importante notar que, a pesar de sus luchas internas, Madre Teresa nunca abandonó su fe o su misión. Sus cartas están llenas de afirmaciones de su compromiso continuo con Dios y con los pobres. «Quiero amar a Jesús como nunca ha sido amado antes», escribió. Este deseo persistente de amar y servir, incluso en medio de la oscuridad espiritual, es quizás el testimonio más poderoso de su santidad. Las cartas de Madre Teresa también ofrecen una visión única de cómo ella entendía el sufrimiento y su papel en la vida cristiana. Lejos de ver su oscuridad espiritual como algo puramente negativo, la interpretó como una forma de participar en el sufrimiento de Cristo y de los pobres a quienes servía. «Estoy dispuesta a pasar por cualquier cosa por Él», escribió. «Me siento feliz de ser nada, incluso para Dios». Esta disposición a abrazar el sufrimiento por amor a Cristo y a los demás es un desafío profundo para una cultura que a menudo busca evitar el dolor a toda costa. Las cartas de Madre Teresa nos invitan a considerar cómo nuestro propio sufrimiento puede ser una fuente de unión con Dios y de empatía con los demás. Al final, las cartas que Madre Teresa escribió antes de morir son un testamento conmovedor de la complejidad y la belleza de una vida vivida en fe. Revelan a una mujer que, a pesar de sus luchas internas, eligió cada día amar y servir. Nos desafían a reconsiderar nuestras nociones de santidad,
y nos recuerdan que la verdadera fe a menudo se manifiesta no en sentimientos de éxtasis espiritual, sino en la fidelidad constante en medio de la duda y la oscuridad. Estas cartas son un regalo para todos aquellos que luchan con dudas espirituales o que sienten la ausencia de Dios en sus vidas. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas y que incluso los santos más venerados han caminado por valles oscuros. Pero más que eso, nos muestran que es posible perseverar en la fe y el amor incluso cuando Dios parece distante o ausente. Que las palabras de Madre Teresa, escritas en la intimidad de su lucha espiritual, sean una fuente de consuelo y fortaleza, que nos inspiren a perseverar en nuestro propio camino de fe, confiando en que, incluso en los momentos más oscuros, el amor de Dios nos sostiene y nos guía, y que, como Madre Teresa, podamos encontrar en nuestras propias luchas una fuente de compasión y empatía hacia los demás, transformando nuestra oscuridad en una luz que ilumine el mundo. Las cartas de Madre Teresa nos recuerdan que la santidad no es perfección, sino perseverancia. No es ausencia de duda, sino presencia de amor. En un mundo que a menudo busca certezas fáciles, su testimonio nos invita a abrazar el misterio de la fe y a encontrar fuerza en nuestra vulnerabilidad. Que su ejemplo nos inspire a vivir con autenticidad, a amar incondicionalmente y a servir incansablemente, incluso en nuestros momentos más oscuros.